Me da mucho gusto saludarlos para iniciar con la primera sesión de nuestro taller STEM, segunda etapa. Les saluda su amigo y profesor, el ingeniero Isaac Pérez Moreno, docente de la Facultad de Ingeniería, y que en esta ocasión estamos gustosamente colaborando con el Colegio Lindavista para poder tener este taller. El día de hoy vamos a estudiar los elementos de un circuito eléctrico. Y comenzaremos con el concepto de electricidad. La electricidad es un tipo de energía que puede producir luz, calor, movimiento mecánico, entre otros. Se debe a los electrones que están en los átomos que contiene la materia. Por ejemplo, cuando usted enciende el interruptor de la pared de su casa, usted puede ver que se encienden las lámparas o los focos de su casa. Esa luz ocurre gracias a la electricidad. En cuanto a movimiento mecánico, en muchas ocasiones nosotros conectamos dispositivos que tienen internamente un motor eléctrico, por ejemplo una licuadora, la conectamos a la toma de corriente y entonces comienza a girar, así como se aprecia en esta figura. Este es un prototipo de un motor eléctrico y al cerrar el conmutador, o sea el interruptor, empieza a haber un giro. Esto correspondería a la generación de un movimiento mecánico gracias a la electricidad. Ahora, en cuanto al calor, seguramente usted recordará previo a la pandemia aquellas ricas parrilladas que hacía con su familia. Las parrillas funcionan en muchas ocasiones basadas en electricidad y es una resistencia eléctrica la que se calienta y podemos calentar diversos alimentos en ese dispositivo o en ese mueble de la cocina, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto es la electricidad, un tipo de energía que puede producir todo esto, ¿sí? ¿Gracias a quién? Gracias a los electrones que están en los átomos que contiene la materia. Recuerden que los electrones son una partícula subatómica. Ok, ahora, ya definimos qué es electricidad. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica no es otra cosa sino el movimiento de los electrones en un conductor. Y este se mide en amperes y se denota por la letra A. Amperes, cuando ustedes vean una A, entonces ya saben que estamos hablando de amperes. Aquí tenemos una batería o una fuente de alimentación, como también podemos llamarla. Y a través de esta fuente de alimentación hacemos un zoom aquí, hacemos un zoom. Y entonces podemos ver que ahí están circulando los electrones. ¿Sí? Otra forma de definir la corriente eléctrica, un poquito más técnica, por así decirlo, sería decir que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica o el flujo de electrones. Los electrones son la unidad básica de la carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, eso es la corriente eléctrica. Ahora, cuando hablamos de corriente eléctrica, tenemos que entender que hay tipos de corriente eléctrica. Y la que nosotros vamos a ver en esta lámina es la corriente directa. La corriente directa se puede abreviar con las letras CC, porque también se le puede decir corriente continua, o se le puede abreviar con las letras CD. Cualquiera de las dos formas hace referencia a la corriente eléctrica. Y bueno, ¿qué cosa es la corriente eléctrica directa? Es el flujo, y aquí está una palabra nueva, continuo de electrones a través de un conductor que ocurre gracias a un voltaje. Ok. Yo aquí tengo una batería, ¿sí? Aquí tengo una batería con su positivo y su negativo, con su cátodo y su ánodo. Entonces, gracias a esta batería que está conectada a un cable, o también podríamos llamarlo hilo conductor, ¿sí? Cable, hilo conductor, como usted guste llamarlo. Gracias a este voltaje, cuando nosotros conectamos esto, los electrones comienzan a circular a través del hilo conductor de manera continua. ¿Y qué quiere decir eso?
Lo que quiere decir eso es que las cargas eléctricas, es decir, en este caso los electrones, están circulando siempre en la misma dirección. En otras palabras, tienen la misma polaridad. Por eso es corriente eléctrica continua. Siempre circula la corriente en una sola dirección, en una misma dirección. Y esto ocurre gracias a un voltaje. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros usamos una batería AA, una batería AAA, una pila de 9 volts, cuando sus papás revisan la batería de su carro y le pasan corriente a otro carro, ahí lo que estamos haciendo es utilizar corriente directa. Esa es corriente directa. La batería de un carro, las baterías desechables. También cuando usted coloca un eliminador de baterías y lo conecta a su computadora, lo conecta a su celular, eso es corriente directa. ¿Sí? Ok, entonces, ahora vamos a ver otro tipo de corriente. La corriente alterna. La corriente alterna. Y esto es muy importante entenderlo. Es la corriente eléctrica en la que la magnitud y la dirección varían cíclicamente. Esta no es como la anterior. Incluso la anterior la podemos entender a través de una línea recta. Esta no. Esta tiene una variación cíclica. La forma de onda de la corriente alterna que más se usa es la de una onda sinusoidal. Esto que ustedes ven aquí es una onda sinusoidal y los electrones tienen este comportamiento. ¿En dónde tenemos corriente alterna? Lo que te entrega Comisión Federal de Electricidad es corriente alterna, ¿sí? Es corriente alterna. Así como está hecha la instalación de tu casa, pues es corriente alterna también. Cuando conectamos la licuadora, cuando conectamos la televisión, todos esos dispositivos usan corriente alterna. Claro, que esa corriente alterna también se puede convertir en corriente directa. ¿Sí? A través de un proceso electrónico importante se puede convertir, pero lo que te entrega la Comisión Federal de Electricidad es este tipo de corriente. ¿Y qué pasa? Que se va haciendo positiva y negativa, va alternando su polaridad, no es continua. En el caso de la corriente continua, la polaridad es fija. En el caso de la corriente alterna, la polaridad se invierte en un ciclo. Esa es la diferencia entre ambos tipos de corriente eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo de corriente alterna, lo que yo les decía, cuando usted conecta una lámpara incandescente de esas que utilizan precisamente corriente alterna, aquí está, vean, aquí tenemos un interruptor, cuando prendemos la luz, esto se prende gracias a la corriente alterna, que dicho sea de paso, también se debe a un voltaje, que está aquí en el contacto de la pared. Ahora, ya dijimos que es la corriente eléctrica, ya dijimos que es la corriente directa, ya dijimos que es la corriente alterna. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la magnitud física que, voy a ponerlo entre comillas, impulsa a los electrones para que circulen dentro de un circuito eléctrico. Se mide en volts. Entonces, si no hay voltaje, no puede haber corriente eléctrica. Tenemos nosotros en un circuito que conectar nuestro dispositivo a una toma de corriente y ese voltaje es como, vamos a decirlo en palabras simples, aunque esto es mucho más profundo, hay toda una ingeniería detrás de esto, pero lo vamos a decir en palabras simples. Nuestro voltaje es algo así como la fuerza para mover los electrones, ¿sí? Es como la fuerza para mover los electrones y la podemos encontrar en estas tomas o en una batería, ¿ok? Entonces, muy importante que entendamos qué es el voltaje. Ya tenemos corriente, que es el asunto de los electrones circulando a través de un conductor. El voltaje es lo que me genera esa circulación. Bueno, hay otro elemento muy importante en un circuito eléctrico. Y en un circuito eléctrico es muy importante saber sobre la resistencia eléctrica. ¿Y qué cosa es la resistencia eléctrica? Bueno, la resistencia eléctrica es la oposición al paso de corriente eléctrica
y se mide en ohms. Y este es su símbolo, fíjense, la letra griega omega. La letra griega omega, este es su símbolo. Podemos encontrar resistencias en los calefactores eléctricos, como los que venden en los pueblos, en las ciudades, en las ferreterías, con los que tú calientas tu agua. Eso es un calefactor eléctrico. En las tarjetas electrónicas, las encontramos así como estas que están aquí, vean. Estas son resistencias comerciales, las encontramos así o más chiquitas. Y son muy útiles para limitar el paso de la corriente y el voltaje. Si nosotros queremos controlar cuánto voltaje o cuánta corriente tenemos en una parte de un circuito eléctrico, entonces nosotros tenemos que emplear un valor adecuado de resistencia. Por ejemplo, aquí está esta ilustración. El voltaje dijimos que es algo así como la fuerza que mueve a los electrones, ¿no? Y los electrones empiezan a mover. Pero resulta que se van a mover también dependiendo de cómo limitamos ese paso de la corriente. Y eso lo hace la resistencia eléctrica. Así que no olviden este concepto muy importante. Ahora, estamos hablando de circuitos eléctricos, pues hay que ver cuáles son los elementos básicos de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico no es otra cosa sino una interconexión de distintos componentes, tales como baterías, resistencias, capacitores, interruptores, lámparas y otros, a través de una trayectoria cerrada. Ok, vean, aquí está este circuito de aquí. Tenemos aquí, vean, el hilo conductor, o sea, un cable, en este caso. Tenemos una fuente de alimentación, o sea, una batería. Y aquí tenemos los receptores, son dos foquitos, en este caso son de corriente directa, son dos foquitos conectados. Y dicho sea de paso, seguramente alguno de ustedes estará preguntando, oiga, ¿y la resistencia? Resulta que los foquitos, estos foquitos que están aquí, tienen una resistencia interna. También ahí está inmerso ese elemento de la resistencia. Estos foquitos tienen una resistencia interna. Y estos serían los receptores de mi circuito. Y también tenemos un interruptor. Cuando oprimo el interruptor, se cierra el circuito y comienza a circular la corriente eléctrica y por lo tanto prenderán estos foquitos de aquí. Entonces estos son algunos de los elementos más importantes de un circuito eléctrico básico. Esto se complica conforme se profundiza en el estudio. Vuelvo a repetirles, hay toda una rama de la ingeniería dedicada a estudiar la electricidad. En el siguiente video aprenderemos sobre las conexiones en serie y en paralelo. Muchas gracias por tu atención. No olvides realizar las actividades que proponga tu profesor para que puedas repasar estos contenidos. Nos vemos.